Mi amor, ¿no viste dónde está mi celular? Ni idea, negro. No sé dónde dejaste el teléfono. Acá está, acá lo encontré. Mati, te llegó un WhatsApp. Seguro que es Tommy Alfredo. ¡Alfred! Me parece que te llegó un WhatsApp. ¿Qué pensás de cómo leemos la Biblia? El otro día un amigo me dijo que encontró, así leyendo, justamente en la Biblia, que había un montón de relatos donde a Dios lo veía enojado, donde estaba desquiciado con el pueblo, con lo que él, o sea, con el ser humano que él creó, que mandaba a matar. Llegó a entender como que lo odiaba. Entonces, vos, ¿qué pensás? ¿Cómo la lees esa parte de la Biblia? Oh, qué linda pregunta. ¿Qué pienso de cómo leemos la Biblia y cómo leo la Biblia yo? Da para mucho. ¿Tenés un tiempito y lo charlamos? Es muy loco porque creo que a lo largo de mi vida cristiana tuve diferentes estadios de cómo leí la Biblia. En un principio, creo que como todos, ¿no? Esa lectura ingenua y superficial, donde todo es literal, y cada palabra que encontraba en la Biblia era tal cual, así como es. Creo que esa fue mi primer acercamiento a la Biblia. Es más, creo que esa lectura fundamentalista y literal es la que más daño le hace a la iglesia y la que más problema nos causa a la hora de interpretar el texto bíblico. Creo que ese es uno de los grandes problemas de nosotros los cristianos a la hora de leer la Biblia. Justo ahí donde vos hablás de que uno la lee de forma fundamentalista, literal, yo creo que es un punto clave y coincido también con vos en que eso trajo muchos problemas a la iglesia, porque justamente se lee la Biblia como un manual de procedimientos, como que se tiran esos versículos eh, por tirar, sin ser entendidos, sin entender el contexto de por qué sucedió eso en la Biblia. Entonces, justamente iba por ahí. O sea, ¿por qué leemos tan mal la Biblia? Y volviendo a lo que me preguntaba este amigo, eh, ¿por qué Dios es tan malvado? ¿Por qué Dios no ama a su creación? Entonces va por ahí. Y ahora con todo esto que venimos hablando, y según lo que vos estabas comentando, de que uno por ahí la lee de forma ingenua, sin investigar, capaz, o sin cuestionar, o porque, como habíamos dicho, te tiran un versículo y vos, listo, tomás eso. ¿Se puede enseñar a leer la Biblia? O sea, puede venir de alguien que te enseñen a interpretarla, por así decirlo. Pensándolo bien, yo creo que si te enseñan la Biblia o te enseñan a leer la Biblia, es posible que te enseñen su forma de leer la Biblia, su argumento, su opinión seguramente, eh, su interpretación, supongo, ¿no? ¿Vos qué opinás en ese sentido? Claro, totalmente. Es como te decía, ¿no? Esas lecturas ingenuas hacen o hizo que muchas veces eh, usemos la Biblia como un amuleto mágico, donde eh, la abrimos y esos textos, esos versículos, los recitamos como si fueran conjuros mágicos muchas veces. Y eso es muy dañino, ¿no? Escindimos el texto de su sentido y le hacemos decir lo que nosotros queremos. Yo creo que es muy difícil, no sé si muy difícil, pero siempre va a estar condicionado por lo que uno piensa. Uno siempre va a enseñar lo que uno entiende de la Biblia. En todo caso, lo que uno puede hacer es dar herramientas para acercarse al texto bíblico
de maneras más sanas que otras, ¿no? Como decíamos recién, hay lecturas que son dañinas, que nos hacen mal. Pero siempre, toda lectura es una interpretación, y toda interpretación siempre está sugestionada por el lector, y el lector tiene un trasfondo cultural, tienen diferentes preparaciones, diferentes estudios, diferentes lecturas, diferentes influencias, y siempre va a estar permeado de todo eso, cada interpretación, cada lectura, cada enseñanza. Entonces, a ver, no sé si hay una manera correcta de enseñar a leer la Biblia, pero sí maneras más sanas que otras de leer la Biblia. ¿Y qué sería eso sano de leer la Biblia? A ver, también un poco de por qué sale mi pregunta. Porque me ha pasado, en mi caso personal, o también con amigos, que X tiene un problema o alguna situación, lo que fuere. Y salta otra persona y le recita un versículo. Pero ese versículo, por ahí en mi caso, y también ha pasado en conocidos, llega vacío, palabra vacía. Como que no tiene un significado. Sería como ese amuleto que dijiste vos al principio. Entonces, yo voy por ahí. ¿Por qué recitamos eso? Hay veces sin pensarlo, pero como que sería esa pose mágica, esa poción mágica para ese problema que tiene. Y ahí qué sería, lo tiene que experimentar uno, leerlo y ahí le llega, o lo dice otro y te llega. Ahí vamos. Es como te decía, ¿no? El ejemplo de tu amigo. La lectura literal hace que te encuentres con un Dios enojado, con un Dios que es un asesino insaciable que busca saciar su sed de sangre. Y es más, hay versículos donde te encontrás a Dios mandando asesinar hasta los niños del pueblo, que no quiere que no quede nadie en pie. Entonces uno puede decir, ese es un Dios de amor, ese es un Dios de salvación, ese es un Dios de restauración. Y ese es el problema de la lectura literal. Bueno, pero, a ver, ordenémonos. Arranquemos desde el principio. ¿Qué es la Biblia? ¿O qué entendemos que es la Biblia? A ver, yo te pregunto a vos, ¿qué es la Biblia para vos? Me mataste vos ahora con la pregunta, ¿eh? Es muy buena. Pero, para mí, y esto es personal, no hay una palabra que la defina. No. Pues yo creo que si la definís con una palabra, la encajonás con eso. La Biblia es la palabra de Dios. Sí, puede ser, pero yo quiero llevarla para varios lados, porque en la Biblia puedo encontrar distintos personajes en donde yo me identifico con alguno de ellos, con acciones que tienen, por cómo manejaban su estilo de vida, por así decirlo. Entonces puedes encontrar esos tipos de personajes que te identificás. Bueno, y esto te lo robo un poco a vos, que siempre me lo has dicho, que tenés diferentes historias, tenés guerras, tenés historia de amor, tenés peleas, reconciliaciones. Entonces como que es un libro de diferentes historias en donde te podés llenar de todo lo que encontrás ahí. Creo que también podría llamarlo como un libro de dudas. Y eso lo podemos encontrar con Jesús. Jesús cada vez que tenía que contar algo, alguna parábola o lo que fuere, te llenaba más dudas. O sea, no es que te decía esto es 2 más 2. No. Vos tenías que romperte la cabeza para poder entenderlo. De hecho, ahora. Entonces como que creo que no te respondo esa pregunta. Me encanta tu definición. Está bien, está perfecto. Cada uno se encuentra con la Biblia de diferentes maneras. Pero mi pregunta es a propósito. ¿Qué es la Biblia?
porque siempre la encasillamos, ¿no? Así como decís vos. Y el primer lugar donde la encasillamos es la palabra de Dios, ¿no? O la Sagrada Escritura, o el manual de herramientas de instrucciones para la vida, ¿no? El manual del Creador. Eh, muchas veces también nos podemos encontrar con definiciones como que es la fuente de inspiración ética y moral para la vida cristiana, ¿no? Un libro de ayuda. Pero en primera instancia, la Biblia es un libro. Y no es un libro, sino que es un conjunto de libros. Y no es un conjunto de libros, sino que es un conjunto de diferentes textos. Porque no tenés libros solamente. Y arranquemos por ahí, ¿no? No dentro del texto, sino de los textos que encontramos en la Biblia. Porque ese es el gran problema, ¿no? Nosotros leemos la Biblia como si fuera un relato histórico, ¿no? Y nos olvidamos o desconocemos que dentro del texto bíblico te encontrás con una diversidad de géneros literarios, ¿no? Y es más, si querés, rasgate las vestiduras, porque te vas a encontrar que hay un género literario dentro de la Biblia que es el género mitológico, el género legendario. No es solamente un relato histórico la Biblia. Encontrás diferentes fragmentos históricos donde la Biblia se toma, porque son personas reales viviendo experiencias reales con Dios. Entonces tenés una cuota de historicidad en todo esto, ¿no? Pero ese es el problema. Nosotros leemos la Biblia como si fuera un solo texto, ¿no? Entonces, y uno no puede leer un diario como si fuera un poema, ni un poema como si fuera un diario. Porque si lo lees de esa manera, perdés el sentido de lo que quiere transmitirte el autor en ese texto que estás leyendo. Y bueno, mira, metámonos en un terreno aún más pantanoso todavía. Y déjame incomodarte un poquito más. Y en vez de preguntarte qué es la Biblia, te pregunto, ¿conocés la Biblia? Y a ver qué me respondes con eso. Y mira, me anticipo y te respondo. Porque cuando uno se pregunta, ¿conocés la Biblia? Automáticamente lo que uno va a pará un toque. Ojalá. Déjame responder a mí y después seguís. Este podcast, acordate que es de los dos, Gil. Vos te emocionás hablando y le das y no me das chance a mí. Banca un toque. No hinches. Bancá que se van a dar cuenta que estamos grabándolo y que no es, Dale, y que no es una conversación fluida. Bancá. Después lo editas eso, dale. Bueno, dale, perdón. Seguí vos, dale, no te interrumpo más.